Bueno, para el tema de reacciones químicas tenemos los siguientes ejercicios de aplicación. El primer ejercicio dice ajustar y clasificar las siguientes reacciones químicas según los criterios vistos. Primero vamos a ajustar. Acá en el inciso 1 tenemos, tenemos esta ecuación química, que es una manera de representar simbólicamente una reacción química. Una reacción química consta de una parte inicial, que es la parte de los reactivos, y una parte final, que es la parte de los productos. En esta ecuación podemos representar, en esta parte que está antes de la flecha, que va a ser la parte de los reactivos. Y la parte que está después de la flecha, que va a ser la parte de los productos. En la parte de los reactivos tenemos dos elementos o dos compuestos que se combinan, y la combinación de los mismos viene dado por este signo más. Se combinan, luego tenemos la flecha, que lo que representa es que estos compuestos de los reactivos se están combinando para formar lo que está acá en el lado de los productos. Además podemos observar que cada uno, por ejemplo acá en el caso del carbono, entre paréntesis tiene una S, que significa que está indicando el estado de agregación del carbono, que en este caso es el estado sólido. Acá también tenemos entre paréntesis la letra G, que significa que el oxígeno está en estado gaseoso. Y acá en el lado de los productos, también entre paréntesis, indica con la letra G que el monóxido de carbono está en estado gaseoso. Lo que hay que tener en cuenta en las reacciones químicas es que tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos tienen que estar o existir, digamos, los mismos elementos intervinientes. Es decir, si yo acá en los reactivos, por ejemplo, en este caso tengo carbono y tengo oxígeno, en el lado de los productos también voy a tener carbono y voy a tener oxígeno. No voy a tener otro elemento como ser hidrógeno o nitrógeno o cualquier otro elemento. No lo voy a tener si no está en el lado de los reactivos, y viceversa, no voy a tener en los reactivos algún elemento que no esté en el lado de los productos. Eso por un lado. Y por otro lado también se debe tener en cuenta que esos átomos o esos elementos intervinientes en la reacción tienen que estar en la misma cantidad tanto en los reactivos como en los productos. Es decir, que si acá yo tengo, por ejemplo, un átomo de carbono, del otro lado, es decir, del lado de los productos, voy a tener también un átomo de carbono, para que la ecuación esté balanceada y para que cumpla con lo que es la conservación de la materia, porque en una reacción en una reacción química la materia no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Entonces, por eso lo que se busca es que la ecuación esté balanceada. Entonces, si observamos en este caso, en el lado de los reactivos tenemos la siguiente situación. En los reactivos tenemos acá un átomo de carbono, como dice acá, y tenemos dos átomos de oxígeno, como dice acá. Y en el lado de los productos tenemos acá un átomo de carbono, como dice acá, y también tenemos un átomo de oxígeno, como dice acá. Entonces, evidentemente, la ecuación está desbalanceada porque no tenemos la misma cantidad de átomos de carbono y oxígeno en los reactivos que la misma cantidad de átomos de carbono y oxígeno en los productos. Para balancear la ecuación lo que se agrega son coeficientes estequiométricos.
Estos son números que se agregan en las ecuaciones, se agregan adelante de cada compuesto, tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos o en el lugar que sea necesario, que no modifican la identidad del compuesto, no modifican su identidad, pero sí indica la cantidad de veces que ese compuesto o los elementos que están formando parte de ese compuesto están presentes en la reacción. Entonces acá en este caso agregamos el coeficiente estequiométrico de 1/2. ¿Por qué? Bueno, observamos que tenemos un átomo de carbono de este lado y un átomo de carbono del lado de los productos. En el lado de los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno, pero en el lado de los productos tenemos 1. Entonces, para igualar estas dos ecuaciones, es decir, para igualar las dos cantidades de oxígeno, vamos a tener que multiplicar este oxígeno de acá por 1/2, porque multiplicamos el 1/2, es decir, el coeficiente estequiométrico, que es este, lo multiplicamos por el subíndice 2, que acá tenemos el subíndice del oxígeno, que es el que está indicando que hay 2 átomos de oxígeno, lo multiplicamos y me queda 2 sobre 2, y esto es igual a 1, es decir que en total de esta parte me va a quedar un átomo de oxígeno. Entonces ya queda la ecuación balanceada. Ahora lo que nos pide es que clasifiquemos la reacción. Entonces, si observamos esta ecuación que ya está balanceada, podemos decir que es una reacción de síntesis o de combinación, porque observamos que hay un elemento acá y un compuesto que es el oxígeno, que son simples, que se combinan para formar otro compuesto, para formar un compuesto que es un poco más complejo. Entonces por eso es una reacción de síntesis o de combinación. Ahora, si observamos esta otra ecuación, que es la misma, digamos, pero en este caso vamos a tener en cuenta los estados de oxidación en los que se encuentra cada elemento interviniente en la reacción. Vemos que acá el carbono está trabajando con un estado de oxidación 0, acá el oxígeno está trabajando con un estado de oxidación 0 también, el carbono acá está trabajando con un estado de oxidación más 2 y el oxígeno está trabajando con un estado de oxidación menos 2. Entonces, si vemos, analizamos el caso del carbono. En esta parte vimos que estaba en un estado de oxidación 0 y luego acá está con un estado de oxidación más 2. ¿Qué significa? Vemos que hubo un aumento de su estado de oxidación, lo cual significa que el carbono se oxidó, que aumentó su estado de oxidación, que cedió 2 electrones, y al estar oxidándose va a trabajar como un agente reductor. Ahora, si observamos el caso del oxígeno, que está inicialmente con un estado de oxidación 0, finalmente su estado de oxidación es de menos 2, es decir, que su estado de oxidación se redujo, ¿sí? Al reducir su estado de oxidación se dice que hay una reducción, el oxígeno se está reduciendo porque está reduciendo su estado de oxidación, está aceptando 2 electrones, sabemos que son cargas negativas, entonces está aceptando 2 electrones, por eso tiene 2 cargas negativas, y al reducirse está trabajando como un agente oxidante, porque va a oxidar al carbono, y el carbono es el agente reductor porque va a reducir al oxígeno. Entonces, de acuerdo a este criterio, podemos clasificarla como una reacción de óxido-reducción.